Amén. Gloria a Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, gracias te damos, Señor, por este día segundo del mes de enero del 2023. Padre, gracias, Señor, porque nos diste vida, Señor del cielo, de ver este año, Padre. Gracias te damos, Señor del cielo, como dice tu palabra, que donde dos o tres, Señor, se punieran de acuerdo en la tierra a clamar con fe, Señor del cielo. Tú oyes la oración, Padre. Mira, Señor del cielo, lo que todavía no han entrado, Padre de la gloria, que se vayan añadiendo, Señor, para estudiar la palabra, Señor. Bendice a mi hermano Ernesto, Padre, que va a dar el estudio, Señor del cielo. Síguele dando el rema de tu palabra, síguele dando sabiduría, entendimiento de lo alto, Padre amado, porque esta palabra, Señor del cielo, tiene vida, tiene poder, Señor del cielo, y en cuanto más la estudiamos, Señor del cielo, mejor, más aprendemos, Señor, y no somos engañados por doctrinas erróneas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, amén y amén. 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 Bueno, estamos estudiando las tribus, ¿verdad? Y hemos llegado hasta la tribu número 6. Estamos hablando de la tribu de Neftalí. Ok, porque si hacemos un recuento, primero está Rubén, luego está Simeón, luego está Leví, Judá, Dan, y ahora estamos con Neftalí, el número 6. Nos recordamos que Neftalí es hijo de Jacob y de Bilha, la sierva de Raquel. Okay, y que también él tuvo una profecía de parte de Jacob cuando él iba a morir, que le dijo que él era sierva, como una sierva hermosa, y que de él iban a salir palabras hermosas. Una sierva ágil y de él iban a salir palabras hermosas. Entonces, hemos visto cómo él ha sido puesto en los lugares más cercanos al lugar donde fue en Israel. Hemos hablado de cómo él ayudó mucho en las batallas, estaba siempre presente, estaba dispuesto, y se dice de que de ellos es que salieron muchos guerreros bien adiestrados. Y por eso tomaron mucha parte. Siempre estaban dispuestos a ayudar en cualquier guerra que tenían los hijos de Israel. Entonces hemos hablado de que Salomón también contrató a un hombre que se llamaba Hiram, el cual era hijo también de una viuda de Neftalí. Y él estaba, el Señor le había dado sabiduría para trabajar en obras de bronce. Y entonces por eso es que Salomón lo ocupó para hacer las obras que habían en el templo que eligió hacia Dios. En la época de Cristo, la tierra de Neftalí formaba parte de la zona de Galilea. Y los judíos de Judea, los que vivían en Judea, consideraban a Galilea como un lugar de deshonra, lleno de paganos, de gentiles, porque recordémonos que cuando las 10 tribus del norte fueron llevadas a Siria, que rey Pilcer sacó a los judíos de la tierra y llenó esa área con gente de otros países, de otros lugares. Eran paganos, eran gentiles, y quedó un remanente nada más. Y ese remanente de judíos que quedó allí
se unió con todos estos gentiles que vinieron y aquí es donde se forma lo que se llama ahora Samaria, las tierras de Samaria, las tierras que eran antes del norte, ahora son prácticamente lugares de gentiles y están dedicados más que todo a la idolatría. Entonces, en el tiempo de Jesús, los judíos decían que Galilea era un lugar que era verdaderamente malo, era lo peor de lo peor. Miren lo que dice en Mateo 2, 22 y 23. Esa es nuestra base de esta noche. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Ok? Hay dos palabras diferentes que muchas veces se confunden, que es Nazareno y Nazareo. Nazareno porque es de Nazaret y Nazareo porque no le quitaron el pelo. No, ¿cómo es eso? Ya yo voy a No, no es solamente el pelo era parte de la promesa, de lo que ellos prometían hacer. El nazareo tenía que cumplir muchos requisitos, ¿sí? Uno de ellos es que no podía cortar su cabello. Otro era que no podía acercarse a ningún muerto de ninguna clase. Otro es que no podía tomar cosas de la uva, jugo de la uva, ni comer nada que fuese producto de la uva, ni aún la cáscara de la uva podían comer. En fin, habían varias restricciones que el que tomaba el voto de Nazareo tenía que cumplirlo. Pero como usted dice, Nazareo era eso, un voto que las personas voluntariamente hacían, o como en el caso de Sansón, que el ángel le dijo a la mamá de Sansón que no iba a llevar toda esta cosa y que al niño no le iban a cortar el cabello porque iba a ser nazareo desde el vientre. Pero Jesús no fue nazareo, él fue nazareno, porque vino de la tierra de Nazaret. Ahora, hay que entender algo. Jesús no nació en Nazaret, como algunos dicen, de que esa era su tierra natal. No, Jesús no nació en Nazaret. Jesús nació en Belén de Judea. Cuando se fueron, que huyeron de Herodes, que José se llevó a la familia a Egipto, entonces es que viene estos versículos que habla aquí, que el ángel le dijo, vuelve a tu tierra porque los que buscaban la muerte del niño han muerto. Entonces él vino y se regresó a Israel. Pero antes de llegar a Judea, oyó que Herodes había muerto y su hijo Arquelao, que tampoco era otro que fuera fácil, estaba reinando en vez de él y por eso tuvo miedo y el ángel le mandó a decir que se fuese a la región de Galilea y habitó en Nazaret de Galilea. Por eso es que se le llama Nazareno, pero es porque él creció en la zona de Nazaret. Ahora, Nazaret, como he dicho, es uno de los lugares que los judíos tenían como lo peor de lo peor. Era como quien diría aquí, el lugar peor de México. Que no se puede ni entrar ni hacer nada porque eso es feo. No hay nada bueno que salga de ahí. Y miren lo que dice ahí en Juan 1:46. Léame ese versículo. Dios bendiga a mi hermana Belkis, mi hermana Saraí. ¿Cuál? Juan 1. Juan 1,
46. El que lo haya primero, que lo lea. Juan 1:46 dicen. Amén. Gloria a Jesús. Dice Juan 1:46 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Wow. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? De Nazaret, esa era la idea, el concepto que tenían de ese lugar, de Galilea completo. No solo de Nazaret, sino que de Galilea completo. Entonces ellos decían, de ahí no puede salir nada que sea bueno. Ahí todo es de lo peor. No puede haber nada que venga y que vaya a enseñarnos algo bueno. Felipe se había acercado a Natanael y le dijo, ven y ve a Jesús. Hemos encontrado al Cristo, le dijo, a Jesús de Nazaret. Y por eso Natanael, que era un hombre estudiado, un hombre que sabía lo que era la ley judía, que conocía sus tradiciones, le hace esa pregunta. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Nunca había salido nada bueno, de acuerdo a ellos, de Nazaret, ¿verdad? Y por eso es que vino y le hace esa pregunta. Ahora leamos Juan 7:5. Dios bendiga a mi hermana Irene. Juan 7:5. Bendito sea Jehová la roca. Amén, pastor. Dios le bendiga. Dios bendiga a mi hermana Saraí. Amén. Juan 7:5 dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdón. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Perdón, no. Es. Juan 7:52, perdón. 7:52. Okay. Dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Wow. Se da cuenta, los mismos sacerdotes, porque aquí son los sacerdotes que están hablando con Nicodemo, porque Nicodemo en un momento trató de salir en defensa de Jesús. Y le dicen, pero tú también eres de Galilea, tú también vienes de ese lugar nefasto, de ese lugar oscuro, de ese lugar malo. Escudriña, le dicen. Escudriña, ¿qué escudriña? La escritura, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Eso, cuando nosotros estudiamos, nos damos cuenta de que era un error de parte de los sacerdotes, de parte de los fariseos, porque Galilea nos dio dos profetas. Nos dio a Miqueas y nos dio a Elías. Entonces ellos estaban, simplemente se estaban justificando. Y aún Natanael no sabía o no había estudiado que sí habían salido profetas de Galilea. Habían salido de ese lugar. Ahora, lo interesante es que Neftalí, que es el que habitaba esa zona de Galilea, que se tenía por lo más malo, Neftalí tuvo una profecía de parte de Isaías, una profecía que es bien interesante. Léame ahí, por favor, Isaías 9, versículo 1 y 2. 9, 1 y 2. Por favor.
Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tú tal como la aflicción que le vino en el tiempo que, ¿cómo dice? Que ligeramente, tocaron, y la primera vez, y a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues el fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Amén. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. O sea, que Isaías está profetizando de que esa tierra que se decía que era de gentiles, que se decía que era una tierra de sombra de muerte, que era un lugar verdaderamente que no servía para nada, de ahí iba a resplandecer una luz, de ahí iba a salir algo que ellos no podían entender en ese momento. Isaías solo lo dijo y no sabían ni siquiera qué es lo que estaba hablando, porque esta profecía estaba encerrada, estaba sellada para el tiempo del fin, que en ese tiempo era el aparecimiento de Jesús. Y esto lo podemos encontrar allá en Mateo 4, 13 al 16. Si me lo lee, por favor. Mateo 4, 13, 16. 13, 16. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén, amén. 4, del 13 al 16. Aleluya, gloria a Dios. Dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Amén. Amén. Mire qué interesante. Se recuerda la profecía de Jacob. Jacob le dijo a Neftalí, Neftalí, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. Cuando habla de sierva suelta, está hablando de un sentir de mover rápido, de una intrepidez, de algo que iba a tomar acción en las cosas. Y cuando leemos la historia de Neftalí, nos damos cuenta que ese era el pueblo de Neftalí, esa era la tribu de Neftalí, aunque iba en la retaguardia con otras tribus, ellos siempre eran los que salían adelante, eran los más valientes, eran los que siempre estaban presentes en todas las batallas. Y ellos eran los primeros que iban cuando se les llamaba, por ejemplo, cuando Gedeón llamó a la batalla, ellos fueron los que llegaron primero y fueron los que atacaron a aquella tribu que lo estaban los marianitas. Los marianitas que lo estaban acosando demasiado. Entonces, cuando nos habla acerca de que pronunciará dichos hermosos, aquí nos está hablando no que iba a haber cantores, que iban a haber gente que hiciese poesía o algo del estilo, no, sino que de aquí iban a venir las palabras que Jesús iba a traer, porque los dichos de Jesús
es lo más hermoso que nosotros podemos oír. Acuérdense que Jesús vino y habló solamente de amor. Y de eso es lo que estaba hablando Jacob cuando le da esa profecía a Neftalí, que de él iba a salir entonces la luz que iba a alumbrar. Por eso cuando dice tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del otro lado, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Galilea estaba señalada como un lugar malo y sin embargo de ahí salió una gran luz. Los asentados en región de sombra de muerte, aquellos que decían que eran lo peor de lo peor, luz le resplandeció. ¿Qué sucede? Aquí nos da a entender a nosotros de que el Señor, cuando viene, no anda buscando, como él dijo, él no anda buscando a los sabios, no anda buscando a los nobles, no, él anda buscando, él usa lo más pequeño, lo más vil para él hacer su obra. Por eso es que él llegó a Nazaret, por eso es que él vivió en Galilea, para que de allí, para que nadie dijese que venía de un trono, que venía de gente apoderada, que no. Él vino de una casa humilde y nos da a entender que él usa lo más pequeño, lo más vil, lo más menospreciado. Dios lo puede usar para su gloria y para su honra. A más de esto, todos los discípulos, menos Judas el Iscariote, el que lo entregó, todos los discípulos venían de Galilea. Muy interesante. Isaías 9:2 vuelve y repite esa misma parte que dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es lo interesante de Mateo, que Mateo trae todo del Antiguo Testamento y lo pone enfrente de los judíos para que vea que son las profecías que se han cumplido en Jesús. Por eso es que declaramos de que el libro de Mateo fue escrito para los judíos. Porque si los judíos leyesen solamente el libro, digamos, de Marcos, Marcos no tiene tanta profecía como el libro de Mateo. Lucas mucho menos. Pero Mateo sí. Mateo se empeñó en demostrar a través de los antiguos manuscritos, los manuscritos del Antiguo Testamento, de que todas estas profecías se cumplían en Jesús. Dice, la tribu de Neftalí tuvo sus altibajos, o sea que estaba bien, estaba mal, Su historia incluye la obediencia a medias y muestras de cobardía. Como en todos los pueblos, como en todas las tribus, siempre había momentos en que ellos fallaban. Aunque también se incluye su valentía bajo el mando de Gedeón y un apoyo devoto al rey David. Probablemente la mayor lección que podemos extraer de Neftalí es que Dios exalta a los humildes. Neftalí, como parte de Galilea, era despreciado y Nazaret era lo más bajo de lo bajo. Sin embargo, Nazaret era la ciudad donde Jesús creció y Galilea fue exactamente el lugar que Jesús eligió para comenzar su ministerio por nosotros. Miren qué sentido Isaías incluso vuelve y toma esa parte de que él nació de Nazaret y lo describe a Jesús. Miren lo que dice en Isaías 53:3. Déjame ahí, Isaías 53:3. Amén. Isaías 53:3 dice.
Dice así la palabra de Dios. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. Amén. Jesús fue despreciado. Aún antes de que, digamos, de que fue cautivado, de que fue llevado a los sacerdotes o a Pilato, antes de eso, el pueblo lo despreciaba, los sacerdotes no lo querían, muchos estaban en contra de él porque decían que él era un falso profeta. Y dice que fue desechado de los hombres. Dice la palabra en Juan 1:12, a los suyos vino, no, perdón, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, que aunque él vino a hacer la obra de la salvación que el Padre le había encomendado, su pueblo no aceptó que él era el enviado de Dios, que él era el Cristo en la carne. Dice varón de dolores. Él no sufrió solamente después del Getsemaní, después del huerto de los olivos. No, él sufrió desde que dejó el cielo. Porque, oiganme, dejar toda esa gloria, toda esa magnificencia, toda esa pureza, toda esa santidad que hay allá en el cielo, y él tener que despojarse de eso, de su divinidad, para venir a tomar forma de hombre y vivir con los hombres y ser tentado como hombre, y aún así el mantenerse limpio, eso no es fácil para nosotros. Es como que si nosotros, viviendo aquí en las comodidades, digamos, que tenemos en este país, lo que podamos tener, lo poco que tenemos, perdón, decidamos ir a vivir a un lugar como Nigeria y que dejemos todo aquí, que solo nos vayamos con lo que tenemos puesto y nos vayamos a vivir allá. Un pueblo que está sufriendo de sed, de hambre, de pobreza, donde los niños mueren deshidratados porque no tienen nada que comer, y nosotros vivir allá. Oiga, ¿cómo se sentiría uno en ese caso? Dejar las comodidades aquí, que cuando uno quiere simplemente puede ir a comprar agua y comprar comida, aunque las cosas están un poco difíciles ahora, pero tenemos esa oportunidad. Y no como allá en esos países de esa parte de África, que tienen que andar comiendo cosas que encuentran en el monte, porque no tienen de dónde. Y eso es lo que hizo Dios, es lo que hizo Cristo. Él dejó toda su hermosura, él dejó toda su belleza, él dejó todo lo que tenía en el cielo. La Biblia dice que no se apegó a que era semejante a Dios como cosa a que aferrarse, dice, sino que simplemente él dejó toda su divinidad para tomar forma de hombre, para vivir como hombre, para estar rodeado de hombres y de hombres pecadores, porque no eran otros santos los que estaban aquí, eran hombres y eran hombres pecadores. Por eso el Señor una vez dijo, ¿hasta cuándo se he de soportar? ¿Hasta cuándo se he de sufrir? Dijo. Porque los mismos discípulos no eran fáciles de llevar. Pedro, con su forma de ser, que era alevestrado, que era imponente, que él quería ser, resaltar entre todos y quería llevar la primera parte siempre. Juan, el discípulo amado, que con el hermano una vez le dijo, Señor, ¿quieres que oremos y que caiga fuego sobre esa tierra de samaritanos? Óigame, no eran personas fáciles. El mismo Judas, el mismo Señor sabía que él, que era el que tenía la bolsa, que llevaba el dinero, era un ladrón que siempre andaba robando de lo que él tenía.
¿Se da cuenta? Entonces el dolor, el dolor de Jesús no comenzó aquí en el Calvario, no. Eso vino desde el cielo. Y soportar a los hombres también era un dolor, no podía. Y lo más interesante es que él, teniendo el poder, la oportunidad de poder apartarse de todo, de hacer que todo fuese diferente, él prefirió sufrir con nosotros y ser tentado en todo para enseñarnos a nosotros que sí es posible vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Que sí podemos vivir una vida en la cual podemos ser diferente a los demás. Una vida que sea dedicada a buscar la presencia de Dios. Y eso es algo que nosotros siempre nos tiene que tener en cuenta. De que él fue un varón de dolores, pero no solo físico, espiritualmente mucho más. Incluso en la cruz del Calvario, cuando él estaba ahí ya crucificado, el dolor de él no era tan intenso físicamente, el dolor de él fue más profundo cuando él comenzó a absorber los pecados del mundo, cuando aquella oscuridad se posó sobre la tierra por 3 horas, que eso era simplemente que el pecado del mundo, él lo estaba atrayendo hacia él. Y lo más interesante que vemos es que era tan fuerte el dolor, era tan fuerte el problema, que dice la palabra que el mismo Dios Padre escondió su rostro de él. Y por eso es que él clamó y dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? No que se quejaba, sino que esa palabra es de angustia, de decir, Señor, te necesito, no me dejes en este momento, porque esto no lo puedo soportar yo solo. Pero tenía que soportarlo, porque para eso él había venido. Para eso es que él sabía que iba a pasar ese momento y sabía que iba a llevar los pecados del mundo en la cruz del Calvario. Así que el dolor que tuvo Jesús Cristo fue algo que verdaderamente nosotros no podremos soportar nunca. En ningún momento podremos llegar ni siquiera cerca de lo que él sufrió. Y fue experimentado en quebrantos, dice. Y como que escondimos de él el rostro. Aún sus discípulos, aparte de Juan, se fueron de él, se alejaron de él, lo dejaron solo. Y eso, óigame, aquellos que él les había dicho que estaba dando su vida por ellos, aquellos que habían estado con él y habían comido con él, habían visto sus milagros, habían visto, es más, Pedro, Juan y Santiago, que lo vieron transformarse allá en el monte. Wow, y todavía así, dejarlo, eso es un dolor fuerte. Fue menospreciado y no lo estimamos. Es tremendo cuando nosotros analizamos verdaderamente estas palabras que el profeta Isaías declaró y que Mateo las volvió a recalcar. El Rey de Reyes tuvo un comienzo muy poco pretencioso. Él es verdaderamente humilde de corazón. Si el Señor hubiese querido, él hubiera nacido en el palacio de los reyes. Él hubiera nacido en la casa de un alto funcionario, de una familia acomodada. Pero no, desde el principio él nació en un pesebre, no tenía dónde nacer porque ni siquiera era de él. No era ni siquiera un cuarto de un alojamiento, no, un pesebre. A tal punto que el mismo Señor dijo, las aves tienen nido, las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera una piedra en la que pueda poner su cabeza. El dueño de todo el universo, el dueño del oro y la plata, vino aquí y no tenía ni siquiera una piedra donde recostar su cabeza. Esa era la humildad
que el Señor nos lleva, nos manda a nosotros seguir. Miren lo que dice, léeme ahí por favor Mateo 11:29. Dios bendiga, hermana Alicia. Bienvenida a esta reunión. Amén. Por favor, alguien que me lea ahí Mateo 11:29. 29, Mateo 11:29. Amén. Y 30, Dice, 29 y 30. Para seguir. 29 y 30. Así la palabra de Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál era el yugo del Señor? ¿Qué es un yugo? ¿Alguien me puede decir qué es un yugo espiritualmente? ¿Qué es un yugo? Hermana Saraí. Yo entiendo los problemas de la vida. A veces uno, cuando dice traer mis cargas sobre mis problemas, enfermedades, y uno le habla al Señor, le ora y se las pone en sus manos y uno ya se siente aliviano. Para mí será yugo, este es el yugo. No. Más o menos. Hay algo, No. hay algo, es algo diferente a Pastor, dígame, sierva. permiso, perdón. Sí. Perdón, para mí un yugo es como una esclavitud. Yo cuando menciono la palabra yugo, yo siento como que algo está en el cuello que mantiene a una persona como esclava de otra, como que la guía a donde quiera que vaya. O sea, que la lleva como una esclavitud. Amén. Amén. Por ahí vamos, sí. Sí, sí. ¿Alguien más que me pueda decir algo? Amén. Como dice mi hermana Irene, yugo es algo que se asemeja a una carga que se pone en el cuello. Especialmente se reconoce en los animales de tirado, los que ayudan en las granjas. Se les pone un yugo a los bueyes, a los asnos, a los caballos. Se les puede poner un yugo. Es una carga que es pesada y que te mantiene atado a algo. Por ejemplo, el Señor dice que nos despojemos de todo peso de pecado que nos agobia. El pecado es un yugo. Cuando el Señor nos manda a ser libres, nos manda a que nos despojemos de todo aquello que nos ata a esta tierra, a todo aquello que sirve como una cadena que nos hace la vida difícil. Por ejemplo, un yugo puede ser una obsesión de algo, que digamos que quiere comprar un par de zapatos nuevos todos los meses y que no puede dejar de hacer eso, sino que todos los meses tiene que comprar un par de zapatos. Cuando viene a ver, usted ya no puede pasar sin hacer eso. Usted no puede dejar de hacerlo. Siente esa necesidad que sale de usted y eso ya no es algo normal. Eso ya es un yugo que tiene atado. Un ejemplo que muchos no lo aceptan, pero que está escrito. El Señor dijo, no podéis hacer blanco uno de tus cabellos. No es como algunos dicen que es un mandato que no se puede hacer, que no se puede pintar el cabello. Eso no es lo que el Señor dice. Lo que el Señor dice es que eso se puede volver un yugo en la persona. ¿Por qué? Porque después
usted no va a poder pasar un tiempo sin muchas veces de cambiarse el color del pelo. Se lo cambian de negro, amarillo, rojo, verde, morado, azul y de tantos colores que se ponen y no pueden pasar un tiempo sin hacerlo. Otros no pueden pasar un tiempo sin cubrirse las canas porque dicen que se ven más viejos. Lo siento, pero que el pelo pintado no quiere decir que usted no tenga la edad que tiene, ¿no? Eso no se lo va a poder quitar nunca. Eso es un yugo. Eso es lo que el Señor manda a decir que no se puede hacer, que hay que dejarlos, hay que abandonarlos porque nos volvemos, como dijo mi hermana Irene, esclavos de eso. Y es tan fuerte que cuando uno habla estas cosas, las personas comienzan a resentirse, a decir, eso no es. Pero sí está claro en la palabra. Está claro de que el Señor nos quiere verdaderamente libres. Y entonces, como dijimos allá cuando estábamos Cotán, haremos las cosas que Dios dice, aunque esté fuera de lo que a mí me agrada, o voy a hacer las cosas que a mí me agradan mejor y no hacer caso a lo que Dios dice. Ese es el dilema nuestro. Ese es el problema grande que tiene el cristiano de ahora, porque se ha dejado todavía poner estas cargas que no son necesarias. Que no son necesarias. Porque ante Dios seguimos siendo lo mismo. Y por más que nos estiremos la cara, por más que nos hagamos liposucción, por más que hagamos para parecer jóvenes, no somos jóvenes. Tenemos una edad que fue destinada para cada hombre. Y por más que hagamos, no vamos a cambiar los años. Podemos cambiar el cuerpo, podemos cambiar la fisonomía, pero nuestra edad nunca la vamos a cambiar. Es más, la misma palabra dice que honrosa es la nieve de los tiempos. O sea, que el ser viejo es una honra. Entonces, ¿por qué yo voy a tratar de pelear contra mi naturaleza? Siempre voy a llegar a la edad que tengo que llegar. Dios dice que mis años de vida son 120. ¿Llegaré hasta allá? No lo sé. Pero voy a llegar un día a ese tiempo. Por mucho que haga para tratar de arreglarme yo, por mucho que haga de parecerme más joven, voy a llegar siempre a lo mismo. Cantar de cantares, sí, cantar de cantares. Salomón dice, todo es vanidad. El mismo suceso le sucede al pobre que al rico, al sabio que al necio. Y eso somos todos. De eso es lo que habla el Señor aquí cuando dice, tomad mi yugo. ¿Por qué su yugo? Su yugo es fácil de llevar, porque el yugo de Él es simplemente hacer la voluntad del Padre. Simplemente hacer la voluntad del Padre. Y eso no es cosa difícil. Al contrario, eso nos da a nosotros libertad. Ya no estamos atados para nada en esta tierra. Ya no tenemos nada en esta tierra que nos ate para que vayamos a perder el momento de la salvación, del rapto, o de que nos vayamos con Él si Él nos manda a llamar. Nada nos va a atar en esta tierra si nosotros tomamos el yugo del Señor. Y dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando habla de la mansedumbre, está hablando de la obediencia. Y cuando habla de la humildad, habla de la aceptación. Él aceptó. Mira qué dice la palabra, que él se hizo humilde y obediente. Y obediente hasta la muerte de cruz. O sea que la obediencia de él sobrepasó todos los límites que el hombre tiene, que lógicamente el hombre puede ver.
Entonces, si eso es lo que Él manda que nosotros seamos, esa es su carga. Esa es la humildad y la mansedumbre. Esa es su carga. Y ambas son fáciles. No porque nosotros podamos hacerlo, porque somos súper espirituales y que podemos hacerlo sin que el Señor esté al lado. No. Nosotros lo podemos lograr porque Él nos va a ayudar en este camino. Él dice en su palabra que no nos va a dar cargas más pesadas que las que nosotros podamos llevar. En otras palabras, cuando nosotros tenemos una prueba, una dificultad, tenemos un problema que está al frente de nosotros, tenemos que recordarnos que si lo tenemos es porque Dios sabe que nosotros podemos pasarlo. Que no vamos a darnos por vencida fácilmente. No va a ser fácil, muy posible que vamos a tener que pasar por tribulación y por dificultad. Pero si Dios dice que Él no nos da carga más difícil que la que nosotros podemos llevar, es porque así es. Y nosotros por fe podemos aceptarlo y podemos, como dice el mismo libro de Romanos 8, salir más que vencedores con Él. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y allí es donde está nuestra falta. Allí es donde está nuestro error. Que nosotros muchas veces creemos que las pruebas las vamos a pasar sin sufrimiento, sin dificultad, que no hay nada que nos vaya a nosotros a molestar. No. Jesús dijo que a través de pruebas y dificultades que nosotros vamos a ganar el reino de los cielos. Y a nadie le gustan las pruebas, a nadie le gustan las dificultades. Pero si nosotros tomamos el yugo del Señor y si tomamos la carga de Él, mucho más fácil va a ser pasar las demás pruebas. Así como Él venció al mundo, nosotros también podemos vencerlo. Eso es lo que nos está hablando en estos versículos. Y eso es lo que nos deja saber a nosotros de que verdaderamente Neftalí fue una tribu muy bendecida. Más bendecida que la tribu de José. Más bendecida que la tribu de Leví, que eran los sacerdotes. ¿Por qué? Porque de Neftalí es donde se formó nuestro Señor, donde creció y donde empezó su ministerio y donde la mayor parte de su ministerio fue llevado a cabo. Neftalí, sierva ligera de hermosos dichos. Esos son los dichos que el Señor nos trajo a nosotros. El reino de los cielos se ha acercado. Amén. Pregunta. ¿O alguna aportación que quieran dar? No hay pregunta, Sí, no hay pastor. Dígame. Diga. Entonces, cuando dice, llevad mi yugo sobre vosotros, quiere decir que vamos como que, porque el yugo es como una atadura, ¿verdad? Entonces, quiere decir que vamos como caminando a la par del Señor. Y así con Él, como que compartiendo el peso, ¿verdad? Ok. Parecido, pero recuérdese una cosa, que nosotros tenemos una cruz también que llevar, que es diferente a la cruz que Jesús llevó. Ahora, la cruz es algo personal, algo que solo es nuestro. El yugo, como usted dice, es algo que compartimos con Él. Recuérdese que un yugo lo que hace es unir a dos, pongamos así, a dos bestias para que caminen juntas. Entonces, eso es lo que hace el yugo del Señor. Y como vuelvo a decir, el yugo simplemente es
el llevar la palabra de Dios, el cumplir la palabra de Dios, que así como Él la cumplió, nosotros la podamos cumplir. Y no estamos solos, sino que Él va con nosotros, nos va ayudando con la carga. Amén, pastor. Gracias. Amén. ¿Alguien más tiene algo que quiera comentar? Amén. Entonces vamos a entrar a la tribu número 7. No, yo iba a preguntar algo. Dígame. Del yugo, o sea, el yugo es la palabra que uno tiene que pues sí, cumplirla con la ayuda de Dios para que no se sienta pesada con la ayuda, porque cumplir la palabra no es fácil, es difícil, pero con la ayuda de Dios podemos en realidad. Amén. Ese es el yugo que llevamos. Ese es el yugo. Es el yugo que nos dice Jesús. Ese es el yugo. Tomad mi yugo. El yugo de él era la obediencia que tuvo al mandato de Dios. Y para nosotros tiene que ser lo mismo también. La obediencia a los mandatos de Dios, a su ley, a sus reglamentos, a sus estatutos. Jesús lo hizo y por eso él dijo, confiad porque yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Entonces nosotros también podemos vencer al mundo con la ayuda de él. Estamos unidos por el yugo de él, estamos unidos con él. Entonces él nos ayuda a llevar la carga que nosotros tenemos, que es cumplir la palabra de Dios. Como dice usted, nosotros mismos no vamos a poder cumplir lo que la palabra de Dios demanda. Nosotros solos no podemos porque es demasiado fuerte. El mismo pueblo de Israel entendió que ellos no podían cumplir todos los mandamientos que les dio el Señor a través de Moisés. Y nosotros no podemos tampoco. Pero con Él a nuestro lado, con Él ayudándonos con el peso de su palabra, nosotros somos más que vencedores, podemos hacerlo. Y la otra parte interesante aquí sería de que él dijo que en él está el querer y el hacer. Él pone el querer en nosotros y él nos ayuda en el hacer. El único problema está en que si nosotros voluntariamente queremos llevar adelante esta carga, eso ya depende de nosotros. Eso ya está dentro de nuestra propia voluntad. Si queremos, el Señor está ahí para ayudarnos. Si no queremos, Él no va a hacer nada. Él no va a mover ni un dedo para ayudarnos si no queremos caminar en la obediencia con Él. ¿Por qué? Porque Él no va a transgredir su palabra, y su palabra dice que Él nos ha dejado a nosotros nuestro libre albedrío para que nosotros hagamos las decisiones que nosotros querramos, sean buenas o sean malas. Él nos avisa, Él nos deja saber, Él nos enseña el camino, Él nos hace entender cómo tenemos que vivir, pero nunca Él va a forzarnos a que nosotros lo hagamos. Así como hablamos esta noche acerca de los yugos, el Señor nos deja saber qué son los yugos. Ahora está de nosotros si queremos aceptarlo o no queremos aceptarlo. Si lo aceptamos, nos va a doler un momento si queremos dejar los yugos de esta tierra. Pero al final el Señor nos va a dar la recompensa porque Él nos va a dar la fuerza para dejarlos. Y vamos a entrar entonces en la bendición de seguir el camino que Él nos enseña. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros seamos obedientes simplemente. Eso es lo más que Él nos pide. Amén. Amén. Si no hay otra pregunta, si no hay alguna otra aportación, todos están libres de aportar. Recuerde, si usted no puede estar, no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero si no está de acuerdo, tiene que mostrarme a través de la palabra para así, puede ser que yo esté errado y usted me saca de un error. Así que nunca se quede con algo de decir eso no es así. Tal vez usted me puede ayudar a mí a encontrar más
claro el camino que tiene que ser. Amén. Amén. Si no hay preguntas, si no hay aportación, vamos a quedarnos de aquí y vamos a el próximo lunes. Vamos a estar entrando en la tribu número 7, la tribu de Gad. La historia es que cuando Lea le dio 4 hijos a Jacob, entonces Raquel. Raquel, es que usted Siempre me siempre equivoca hago con... siempre. Raquel, se enojó con Jacob y le dijo que le diera hijos. Y él le dijo, yo no soy Dios que te hizo a ti estéril. Entonces Raquel le dio a Bilha, su sierva, para que le diera hijos. Y de ahí nacieron Dan y Neftalí. Como Lea vio que ya no podía dar hijos, vino y tomó a su sierva Silpa y se la entregó a Jacob para que tuviera hijos de ella. Y aquí es donde nació el número 7 y el número 8. El número 7 se llama Gad. Gad. Amén. Así que vamos a estar entrando a leer acerca de Gad el próximo lunes. Todos invitados. Mi hermana Alicia está invitada para que se nos una nuevamente. Ha sido una bendición que esté con nosotros. Y mi hermana Irene también, que hacía días que no la veía. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que vamos a pedir a mi hermana Sarai que nos lleve en oración para entregar Diga mi hermana Irene. ¿No? No, que amén, pastor, amén. Amén. Bendiciones, Amén. me agrada estar acá. Amén. Amén. Hermana Sarai, si nos puede llevar en oración para entregar este estudio. Amén, pastor. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por habernos permitido estar reunidos, escuchando tu palabra, Señor, y aprendiendo más de tu palabra, Padre amado. Permite, Señor, que podamos retenerla en nuestro corazón y que podamos poner por obra, Señor, tu palabra. Sigue dando entendimiento, Padre, a tu siervo. Síguele dando sabiduría, Señor, para que él pueda seguir escudriñando tu palabra, Padre, para edificación nuestra, Señor, para edificación de todos los que se conecten a escuchar, Padre, este estudio que es de gran edificación para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día, cada momento, para que podamos llevar ese yugo, Señor, ese yugo llevar, Dios mío, y seguir, Padre, a la par tuya, Señor, seguir, Dios mío, Padre Santo, llevando tu palabra, Señor, y poniendo por obra tus mandamientos, Padre. En el nombre de Jesús nos vamos a despedir, Dios mío, de esta reunión. Padre Santo, sé con cada uno de nosotros durante el transcurso. Alta